Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. En la tarde de hoy les voy a comentar, a hablarles acerca de las alteraciones de la conducta y de las emociones en la adolescencia. Vamos a hablar más que nada sobre cuáles son los cambios que se presentan en la adolescencia en diferentes niveles, principalmente de pensamiento, de emociones, ¿no? Cambios de conducta psicológicos. La parte de los cambios físicos, no tanto porque eso ya ustedes en pediatría lo saben mejor, pero que cómo influye estos cambios físicos en todo caso en los otros cambios también, ¿no? Entonces, comencemos con la idea de que definitivamente no es fácil ser un adolescente, ¿no? Los adolescentes tienen que a veces eh, buscar la manera de evitar sentirse estresado y como que la presión se les acumula, ¿no? En muchos ámbitos de la vida, ya sea social, en la escuela, en la casa, ¿no? Y en que tienen que tomar grandes decisiones respecto a su vida. La adolescencia es una etapa que va a transcurrir entre los 12 y los 19 años, pero se puede dividir en dos etapas, algunos lo dividen incluso en tres. En dos etapas es la adolescencia temprana, de 12 u 11 años, en algunos casos hasta los 14 años, y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. Eh, Esto, digamos, es más que nada como para tener una idea de cuáles son los cambios que se producen más en la adolescencia temprana y cuáles un poco más en la adolescencia tardía. Esta etapa de la adolescencia es una etapa de muchos riesgos, que pues vamos a hablar acerca de ellos también. Y como les mencionaba, ¿no? Vamos a hablar acerca de los cambios que se producen en la adolescencia. Sabemos que hay cambios fisiológicos, que hay cambios anatómicos y también, aparte de ellos, hay cambios psicológicos y emocionales. Es importante también tener en cuenta que va a haber una variación de las características en cada uno de los adolescentes y también en forma grupal. Freud decía que la adolescencia recapitula la infancia, ¿no? ¿En qué sentido? Que es una etapa de una particular predisposición, aparición de desajustes emocionales y de psicopatología, porque se pueden, por un lado, reactivar traumas, conflictos no resueltos y también dificultades que hayan tenido de desarrollo en la infancia. Lo que no se resolvió en esta no va a resurgir probablemente al llegar a la adolescencia. Y también el mismo proceso adolescente per se, ¿no? Ya sea como individuo, en la familia y en la sociedad. Entonces, uno de cada, vamos a ver un poco de las cifras, uno de cada 7 jóvenes de entre 10 a 19 años va a padecer algún tipo de trastorno mental. Estas afecciones representan el 15% de la carga mundial de mortalidad entre los adolescentes, ya sea la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se van a encontrar entre las principales causas de psicopatología y de discapacidad en los adolescentes. Incluso eh, tenemos que el suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años. Cuando un trastorno de salud mental que presente un adolescente no se trata, las consecuencias se van a extender hacia la etapa adulta, ¿no? Y van a perjudicar tanto su salud física como mental y también de esta forma limita sus posibilidades de tener una vida plena en el futuro. Entonces, más que hablar de cada uno de los trastornos que se presentan en la adolescencia, lo que vamos a ver es cuáles son las características generales de la adolescencia en cuanto a esto que les comentaba de su pensamiento, sus emociones,
Y después vamos a ver qué factores de riesgo y de protección pueden tener los adolescentes para poder reconocerlos y también algunos de los síntomas que podemos preguntar o tratar de averiguar, ¿no? Si presentan, para después poderlos derivar con el especialista, ¿no? Que en este caso, digamos, puede ser el psiquiatra o el psiquiatra de niños y adolescentes. Sabemos en general que la adolescencia es una etapa de crecimiento, ¿no? Sobre todo de importante desarrollo sexual, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Va a engrosar la voz, aparece el vello púbico, ¿no? Crecen las mamas, crecen los testículos, ¿no? Entonces, es una importante etapa de crecimiento en este sentido, y eso es algo que a veces los puede asustar, ¿no? Entonces, hay que eh, pensar en ello. Es una etapa en donde van a construir su identidad, ya como que se van separando de lo que puede decir o pensar el papá o la mamá, eh, lo que, y él va buscando también cuáles son sus propios valores, sus propios sentimientos, qué piensa de tal o cual situación. Van a tener una necesidad de independencia, ¿no? Que quieren tener sus propios espacios, van a buscar también pertenecer a un grupo. Hay una evolución de su pensamiento, del pensamiento concreto a lo abstracto. ¿Qué quiere decir? En la etapa de la infancia, entre los 6 7 hasta los 10 11 años, el niño generalmente, ¿no? Que está en la etapa de primaria, ¿no? Generalmente su pensamiento es más lógico. Si tengo esta cantidad, sumo esta cantidad, voy a tener esta otra cantidad, ¿no? Va a ser más, va a llegar a conclusiones a través de las cosas que observa directamente, cuestiones físicas, con objetos, o también puede ser, observo, ¿no? Que mi mamá está con el ceño fruncido, ¿no? Me puedo dar cuenta que está enojada, pero digamos como que no van todavía mucho más allá a planear, idealizar cosas. Lo que ya ocurre en la adolescencia es que va madurando su pensamiento desde la adolescencia temprana hasta la adolescencia tardía, en la que el pensamiento poco a poco se va haciendo más abstracto, eh, en el sentido de que va a ir buscando más ideales, va a planificar más cosas a futuro, va a comenzar a pensar en con qué me identifico, con qué no me identifico, ¿no? Entonces, esa es una etapa de evolución de pensamiento también bastante importante. Va a tener también muchas contradicciones en su conducta, cambios de estado de ánimo, que en un momento estoy bien, otro estoy mal. Es una etapa de bastante conflicto con los padres. A la vez también pueden ser muy analíticos, comenzar a pensar en los problemas de la casa, problemas de la sociedad, problemas de la escuela, y van a tener sus propias hipótesis, van a llegar a sus propias conclusiones. También pueden ser egocéntricos, como que a veces pensar como que en ellos, en lo que sienten, en lo que piensan, como que nadie se preocupa por ellos, y a veces pueden llegar a ser como desconsiderados con la familia, como no quiero que te me acerques, no quiero reunirme con la familia, no quiero estar con ustedes. Y por otro lado, más bien con el grupo, ¿no? Van a sostener los ideales del líder del grupo. Entonces, el yo del adolescente va a tender a transformarse, ¿no? El amor en odio o viceversa, la dependencia en rebelión, ¿no? Y el respeto en desconsideración. Pero puede darse como que de ambos lados, entonces hay que ver cómo.
como que cuáles son las características que presentan y cómo se está desarrollando para ver cómo está yendo. Entonces, los adolescentes enfrentan problemas también que los llevan muchas veces a estar vulnerables, ¿no? A sentirse emocionalmente tristes o ansiosos, angustiados. ¿Cuáles son estos problemas que pueden presentar? ¿No? Ausencia de una disciplina familiar y escolar, ¿no? Muchas veces eh, los padres están trabajando, ¿no? No hay límites o hay divergencia en los estilos de crianza o no están los papás, están con otras personas al cuidado que también no están como que muy presentes con ellos. En el colegio también no se dan las reglas claras, digamos, ¿no? Y como que cada uno hace lo que quiere. No estoy generalizando, solamente que se puede dar, ¿no? Eso pueden haber problemas así. Entonces, porque hay chicos que vienen a la consulta y dicen, no, es que en el colegio todos hacen lo que quieren, ¿no? Eh, que no se les ponga límites. Ahora, eso de los límites también tiene que ser con negociación, ¿no? Hay que ver qué límites se les pone, no se les puede decir como cuando estaban pequeños, ya tú vienes acá y tienes que hacer esto, vas a hacer lo otro, así dirigiéndoles todas las órdenes de esa forma. A veces pueden no sentirse aceptados o pueden no ser respetados en sus ideas, como que pueden sentirse también no escuchados, ¿no? El coartarles sus derechos, ¿no? A que tengan sus propios intereses y valores. A veces, ¿no? Los papás dicen, no, él no puede pertenecer, a otro equipo de fútbol o no puede cortarse el cabello así, no puede, vestirse de tal manera, no puede salir, no puede tener sus amigos, ¿no? Entonces, hay que ver bien qué es, cuáles son sus intereses, los valores en el sentido de qué es lo importante para ellos, la familia, el estudio, eh, una amistad, quiere ser honesto, quiere ser solidario, ¿no? Entonces hay que aprender a respetar sus propios intereses, pero muchas veces ocurre lo contrario. Y también un problema es que muchas veces podemos estereotiparlos como peligrosos, como conflictivos, ¿no? Y no es que necesariamente los adolescentes vayan a hacer eso. Que en la escuela no encuentran un sentido, ¿no? Que eh, no es solamente, digamos, en la escuela el desarrollo académico que es importante, sino también la parte socioemocional, cómo eh, ayudan a que todos se respeten, ¿no? Que todos aprendan a empatizar con los demás y no se estén burlando de tal o cual característica que tenga alguno de los compañeros, ya sea física o intelectual o emocional. Si no encuentran una razón o un sentido de apreciación, también eh, se van a sentir vulnerables, ¿no? Algo importante para ellos también es la elección vocacional, ¿no? Ese es un problema también que ellos eh, los pone muchas veces inseguros, ¿no? A estar dudando qué cosa van a estudiar, a qué se van a dedicar, que se les impongan las cosas, ¿no? Y ya, como decía, ya ellos tienen su propio pensamiento, entonces hay que ver qué cosas se les va a poner como límites y qué cosas se pueden negociar.
No hay que estarlos juzgando o excluirlos, ¿no? Eso es algo que también es un problema para ellos cuando se les juzga sin siquiera escucharlos, ¿no? No, tú no puedes opinar acá porque tú todavía no sabes de los problemas, ¿no? Entonces se les excluye a veces de que ellos puedan aportar también quizás alguna solución a un problema. Es por esta vulnerabilidad que tiene y esta predisposición a que puedan tomar riesgos, muchas veces también pueden verse eh, i- es- como propensos a la delincuencia, ¿no? Entonces hay que ver también cómo se puede prevenir. Y también un problema que afrontan bastante es el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, como mencionábamos, ¿no? Hay diversos cambios psicológicos, perdón, fisiológicos, ¿no? Anatómicos, ¿no? En cuanto al cambio de la voz, en la piel, ¿no? Las mamas que crecen, se destacan los pezones, en los hombres se ensanchan los hombros, ¿no? Aumenta el tamaño del pene, ¿no? Y en fin, diferentes características fisiológicas. Pero no solamente son estos cambios fisiológicos, ¿no? Sino también cambios cognitivos. Y como estaba explicándoles hace un rato, esto ocurre cuando pasa del pensamiento lógico, ¿no? Del niño, que está en la etapa de la primaria, digamos, ¿no? En donde puede hacer experimentos, ¿no? Que se va a dar cuenta de cuánto hay cantidad en un vaso y cómo puede cambiar, digamos, a un recipiente sin que cambie, digamos, en sí la materia. eh, pero ya conforme va entrando en la pubertad y en la adolescencia, conforme va pasando estos años, comienza su pensamiento a ser más maduro y comienza a cuestionarse sobre el mundo y en su futuro. En los niños a partir de los 6 o 7 años, a veces ellos se pueden preocupar, por ejemplo, por los padres, qué les va a pasar, porque saben que pueden haber accidentes, esas cosas que ellos ya comienzan a ver, ¿no? Esto le puede pasar a mi papá, ¿no? A mi mamá, ¿no? Me puedo enfermar, ¿no? Porque ya son cosas que ellos comienzan a ver. Pero todavía no es que se cuestionen sobre cómo es el mundo, ¿no? Cómo va a ser su futuro. Eso ya entra en la adolescencia. Entonces, eh, ocurre que en la adolescencia hay una crisis de ideas, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar más adelante? No quiero saber nada de lo que me dicen mis padres, comienzo a buscar información ahora pues en todo eso de las redes, del internet, ¿no? De diferentes cuestiones culturales o de moda, ¿no? Y bueno, una pregunta que se hacía Mafalda es, y que se pueden hacer los adolescentes, ¿no? Al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida por delante o la vida se lo lleva por delante a uno? Entonces, eso es algo que a veces los adolescentes también pueden entrar en esa crisis de ideas, digamos. Su pensamiento entonces se hace más crítico, ¿no? Y en este pensamiento crítico, los cambios que se observan es que van a tener una capacidad de manejo de información mucho más amplia que en la etapa de la niñez. Van a tener una amplitud de conocimientos en distintos dominios, ¿no? Una mayor habilidad para poder construir nuevas combinaciones de conocimientos, ¿no? Ya, ahí, digamos, por eso es que en los cursos ya se van haciendo, ¿no? Cada vez un poco más complicados, ¿no? Ya combinan la parte de ciencias y ambiente, ¿no? Con
ya cuestiones hipotéticas, ¿no? Entonces, este pensamiento se va haciendo así cada vez más amplio, ¿no? Va a tener más capacidad de usar estrategias y procedimientos para poder tener nuevos conocimientos, ¿no? Y también van a poder identificar, ubicar el problema, ¿no? Generalmente eh, ellos pueden darse cuenta qué está pasando en la casa, qué está pasando en la escuela, y tratan de buscar una solución, ¿no? Pueden presentar una solución. Y a veces, si bien no tienen la experiencia de toda una vida, hay que escucharlos porque pueden tener, sí, las soluciones que ellos pueden encontrar también pueden ser viables. Entonces hay que escucharlos. La adolescencia, entonces, es una etapa de crecimiento y maduración también en el cerebro, no solo en la parte fisiológica, ¿no? Que ya hemos visto en forma muy general, sino también en el mismo cerebro. Entonces, el cerebro adolescente va a tener una reducción de su volumen cerebral, ¿no? Hay una poda neuronal sináptica. Sin embargo, eso va a estar asociado a cambios en la funcionalidad de diversas zonas del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, que se va a encargar de múltiples funciones cognitivas, ¿no? Como la toma de decisiones. Y una cosa importante es la planificación del tiempo, que en los adolescentes lo que presentan, digamos, es una desubicación temporal, ¿no? Que es algo característico de ellos en esta fase, ¿no? Que es que ellos sienten que las urgencias, que realmente no lo son, ¿no? Son enormes, como por ejemplo, no, tengo que jugar mi videojuego, ¿no? Y las postergaciones, ahorita, ¿no? Ya no tengo que jugarlo ahorita. Y las postergaciones parecen irracionales, como tengo todavía mucho tiempo para estudiar, pero el examen es al día siguiente. Entonces, cuando el adolescente puede reconocer su pasado y puede formular proyectos de futuro con capacidad de espera y elaboración del presente, ahí, en ese momento, que ya es la etapa de la adolescencia tardía, es que va a superar recién gran parte de la problemática de la adolescencia. Pero esto que hemos mencionado, digamos, lo va a tener, ¿no? Durante toda esa etapa, entonces hay que aprender a reconocerlo para poder escucharlos y para poder ayudarlos en lo que ellos necesiten, ¿no? Poco a poco también ya su impulsividad, ¿no? Sus conductas inadecuadas, digamos, ¿no? Que se pueden ver como de contestar mal, ¿no? Este, o tirar la puerta, ¿no? Entonces, poco a poco ya eso, que es parte de este desarrollo del cerebro adolescente, van a irse inhibiendo poco a poco. Y poco a poco también va a ir comprendiendo a los demás y a tener conciencia de sí mismo. En esta etapa también se dan cambios psicológicos, ¿no? Por ejemplo, en el adolescente va a necesitar más intimidad, como que por eso muchas veces prefiere encerrarse en su habitación y se enfada cuando entran sin permiso, ¿no? A su cuarto. También puede ocurrir que va a dejar de confiar en sus padres. Muchas veces ellos les cuentan a sus padres lo que les pasa, pero y me ha pasado en consulta muchas veces que me dicen, no, ya no confío en mi mamá, en mi papá, porque les conté tal cosa y se lo contaron a mis abuelos, a mis tíos, así, ¿no? Entonces, eh, o si no, lo que les contaron lo dicen en otro momento, pero como para descalificarlos. Tienen una manera diferente de entender los problemas, ¿no? De entender la realidad, la vida, que ya se van dando cuenta, ¿no?
los conflictos que hay en la familia, en la escuela, en la sociedad. Y a la vez todavía no tienen pues la experiencia de vivir, ¿no? Todavía todos los años. Sin embargo, eso no significa que no sea importante lo que ellos eh, piensen o el concepto que tengan. Hay que preguntarles para ello, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué piensas de esta situación, de tu amigo, de lo que le está pasando a tu mamá, lo que nos está pasando en familia, ¿no? Otros cambios psicológicos que se dan es que ya no aceptan tan fácilmente lo que dicen los adultos, ¿no? Muchas veces se sienten incomprendidos, eh, porque uno como que no, yo te lo digo porque soy tu padre o porque soy tu madre, ya, ¿no? Tienes que aceptar. Entonces, para ellos ya les es difícil aceptar las cosas así. En la relación con los de con sus compañeros, ¿no? De su misma edad, con sus pares, ¿no? Comienzan a identificarse un poco más, ¿no? Y eso también les permite conocerse mejor porque ya van compartiendo con sus amigos los mismos intereses, ¿no? O algunas cosas diferentes, pero que a mí me gusta eso, a mí me gusta lo otro, y como que entre ellos van ampliando sus conocimientos, ¿no? Van teniendo un sentido de pertenencia al grupo. Y muchas veces también cuando no encuentran este grupo al cual pertenecer, ¿no? Es que comienzan a sentirse aislados, ¿no? Y vienen también muchos de los problemas de conducta o emocionales. En esta etapa, los amigos se vuelven más importantes que la familia, sobre todo cuando recién comienza la adolescencia o en la adolescencia media, que es entre los 14, 15, 16 años, cuando ya va terminando la adolescencia hacia los 18 años, 17, ya como que comienzan de nuevo digamos, a tener en cuenta el rol importante de la familia y también, ¿no? Ya van como priorizando los roles, ¿no? Este, no dejan de ser importantes los amigos, pero ya la familia tampoco ya no está, digamos, como en los primeros años que como que para ellos no es muy importante. Que no siempre es así, ¿no? Hay adolescentes que se preocupan mucho por la familia, ¿no? Y, por la situación que está pasando, y también eso les causa también mucha ansiedad o también tristeza, ¿no? Bueno, como ya hemos mencionado, van a consolidar su propia identidad, cuáles son sus valores, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, ¿no? Pero eso hay que ayudarlos también, porque muchas veces no saben reconocer en qué son, digamos, buenos, ¿no? En qué cosas les salen bien hacer tal o cual cosa, en qué cosas tienen dificultades, ¿no? O a veces solamente saben sus dificultades y no saben en qué cosas sí son buenos o tienen cualidades, ¿no? Buenos me refiero no por la bondad, sino que tengan cualidades o habilidades, ¿no? Van a, como ya hemos mencionado, también se preocupan, sobre todo más hacia allá los 16, ¿no? 15, 16 años, a qué se van a dedicar. Y también de la etapa de los amigos, ya después también comienzan a pasar a la etapa del aprendizaje para el amor, a tener pareja, ¿no? O a buscar pareja. Entonces, es una etapa en donde van a buscar mucha aceptación y aprobación. Y muchas veces pueden tener un grupo en el que sí los acepten, pero otras veces no. Se van a identificar también muchas veces con adultos fuera del ámbito familiar, ¿no? Comienzan a tener también como sus
ídolos, ¿no? De algún grupo musical, ¿no? O de fútbol, ¿no? Comienzan a identificarse también con sus pares. Entonces, eh, a veces vemos como la adolescencia es como un torbellino de emociones, ¿no? Eh, no necesariamente siempre es así, que es ese torbellino de emociones, pero sí van a haber cambios que los vuelve más reactivos, más sensibles, ¿no? Y que van a tener cambios de ánimo, ¿no? Por estos cambios hormonales que también presenta. Entonces, estos cambios que también se pueden dar a nivel emocional, vamos a ver que pueden pasar de una profunda tristeza a la alegría, ¿no? Eh, y es importante por ello estar cerca para poder escucharlos o ayudarles si lo necesitan, y a la vez también estar lo suficientemente lejos para darles libertad y que también puedan procesar las emociones. Por eso a veces ellos dicen, no, quiero estar sola. Entonces hay que darles su espacio, siempre observando, ¿no? Bueno, puedes estar en tu cuarto, pero no cierres la puerta del todo, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Y tampoco interrumpir de frente, ¿no? ¿Sabes qué? Tocar, ¿no? Decirle, un ratito, quiero hablar contigo, ¿no? Porque es parte, digamos, de lo que ellos van sintiendo, ¿no? De necesito estar solo un rato, ¿no? Entonces hay que respetar eso también. Observando que no tengan quizás cosas que se puedan hacer daño si es que están en un momento muy crítico, ¿no? De una angustia, desesperación. Van a tener una confusión de sus emociones, ¿no? Esto de a veces me siento así triste, a veces estoy contento, ¿no? Y eso también les va a dar mucha inseguridad o también el cambio de su aspecto físico, ¿no? El, esos cambios que se dan en la pubertad, al principio les va a, digamos, como dar mucha inseguridad de pensar que si es normal o no es normal. Conforme ya van aceptando esos cambios, van a comenzar a buscar también ser atractivos, ¿no? Y comienza la preocupación por el peso, ¿no? Por la figura, por el aspecto físico, por la piel, el acné, ¿no? Entonces, ahí pueden venir los problemas de conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? O ideas obsesivas si tienen algún acné que les esté molestando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos cambios, ¿no? Los cambios emocionales, ¿no? Como estamos mencionando. Ahora, y vamos a ver después qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, hasta qué punto es parte de esta adolescencia, ¿no? De lo que están transitando, o ya es un problema que necesita una atención, digamos, ¿no? También se vuelven sensibles hacia su persona, ¿no? Es como que ¿no? La mamá le pregunta, ¿cómo te sientes? Y le dice, deja de preocuparte, yo puedo cuidarme sola, ¿no? Yo sé cómo me siento, ¿no? Cambia su manera de expresar sus sentimientos, ¿no? Y bueno, ya hemos mencionado eso, que necesitan mayor independencia y autonomía. La adolescencia también es un momento en que muchos nuevos comportamientos van a comenzar a emerger, ¿no? Ya hemos hablado de los cambios a nivel cognitivo, a nivel emocional, psicológico, y vamos a mencionar un poco la parte conductual, ¿no? Estos cambios en los comportamientos muchas veces van a irritar y frustrar a los padres. Estos cambios en el comportamiento de los adolescentes van a ser porque hay cambios en su atención, hay cambios en su motivación y cambios en su comportamiento que los lleva a una toma de riesgos. Ahora, muchos de estos comportamientos, ¿no?
van a ser resultado de estos cambios que ya hemos señalado que hay en el cerebro y que son completamente normales. Eh, ¿No? Ya hemos mencionado que muchas de estas habilidades que van a ir adquiriendo se van a basar en el buen funcionamiento de la corteza prefrontal, pero también esta corteza se va a someter a muchos cambios estructurales, ¿no? Y es una de las últimas etapas una de las últimas áreas en el cerebro en madurar por completo. Entonces, uno eh, digamos, de los circuitos que están menos desarrollados cuando recién comienza la adolescencia, no es la etapa de de la motivación. Por eso es que los adolescentes necesitan como que cosas más extremas para lograr el mismo nivel de actividad cerebral que el adulto, ¿no? Y entre los adolescentes y los adultos, digamos como que los adolescentes necesitan una recompensa más instantánea, ¿no? El adulto puede esperar, ¿no? La recompensa. Entonces, a los adolescentes hay que enseñarles poco a poco en este proceso ¿no? de su crecimiento a que las recompensas a veces sí pueden ser inmediatas, pero no necesariamente, y que también aprendan a esperar la recompensa, ¿no? También en este desarrollo de circuitos de la motivación va a haber una búsqueda de novedad, ¿no? Eh, Buscan la novedad y por eso sus conductas de riesgo, digamos como que buscan las conductas de riesgo, ¿no? Por buscar la novedad. Y hasta cierto punto esto puede ser normal, ¿no? El que busquen ciertos riesgos, ¿no? Eh, Sus comportamientos van a ser imprudentes, impulsivos, hasta cierto punto es adaptativo. Pero hay que eh, estar cerca, ¿no? Para explicarles, digamos, cuáles son los límites, ¿no? Y hasta dónde puede llegar esta búsqueda de riesgos, ¿no? Ahora, conforme va avanzando la adolescencia, claro, ya los adolescentes van a verse más motivados por las cosas que motivan a los adultos y, por ejemplo, ya recompensas a largo plazo, ¿no? Ya se vuelven más responsables. Esta toma de riesgos en los adolescentes puede llevarlos a explorar el comportamiento y privilegios que pueden tener los adultos, a cumplir ciertas tareas normales del desarrollo y que aprendan de sus errores. Pero esta toma de riesgos también puede ser potencial para resultados negativos, ¿no? Como accidentes graves. Entonces, ¿cuáles son uy, se está rayando. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección? Vamos a ver a nivel individual, familiar y social. Los factores de riesgo a nivel individual es que el adolescente presente alguna enfermedad crónica como asma, diabetes o alguna discapacidad física o mental. Muchas veces los adolescentes con algún eh, cuadro de discapacidad intelectual, ¿no? O los que presentan trastorno del espectro autista también van a tener bastante riesgo, digamos, ¿no? De que puedan también presentar problemas de salud mental. Si tienen un temperamento irritable, ¿no? O una tendencia a sus emociones negativas. Si hay mucha inseguridad, ¿no? O también una excesiva sensación de control. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes con problemas de conducta alimentaria tipo anorexia, ¿no? Ahí tiene una necesidad de controlar los sentimientos, las emociones y por eso también muchas veces llegan a esos extremos. Si tienen déficits en sus habilidades sociales, si tiene, si los adolescentes se identifican como homosexuales, bisexuales o transgéneros, también es un riesgo porque suelen ser discriminados, ¿no? O también los suelen acosar mucho. Si han tenido eventos traumáticos previos o en el momento de la adolescencia, si presentan fracaso escolar, factores de protección.
Puede ser que tengan una buena salud física y mental, una buena autoestima, que tengan un desarrollo adecuado de su identidad, de su autonomía, ¿no? Una conducta sexual responsable. Para ello es importante la educación sexual, ¿no? Los padres tienen que saber informarse, ¿no? Y también en la escuela para que se les pueda enseñar y explicar. Que tengan metas educacionales, vocacionales, ¿no? Logros personales, ¿no? Validar lo que ellos logran, ¿no? Que tengan actividades de ocio y tiempo libre, también que sean gratificantes, que les guste, ¿no? Que tengan un buen sentido del humor, que eso puede ser algo que tengan ellos innato, algunos nacen con el temperamento así, o también que sea desarrollado en la familia, ¿no? Que tengan habilidades para resolver problemas, lo cual también se les puede ir enseñando, ¿no? Eh, que tengan habilidades para manejar el estrés, la ansiedad, que tengan valores éticos, morales y prosociales, ¿no? Eso van a ser factores de protección a nivel individual. A nivel familiar, que en la familia hay antecedentes de psicopatología o consumo de drogas, ¿no? Que tengan un clima familiar conflictivo o violento, ¿no? Va a ser un factor de riesgo para que el adolescente pueda presentar trastornos de conducta o emocionales, que haya traumas vinculares, que se refieren a los traumas en la relación que tienen con sus padres o figuras de apoyo, ¿no? Que hayan sufrido de maltrato, negligencia o que sufran maltrato, negligencia o abuso físico, psicológico, que haya estilos inadecuados de crianza o ser muy permisivos, ¿no? No tener límites o ser demasiado estrictos, demasiado autoritarios, que hayan escasas expresiones de afecto, ¿no? Una baja cohesión familiar, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Nadie se interesa por el otro, una comunicación familiar pobre, ¿no? Que no aprendamos a escucharnos entre todos, ¿no? Los miembros de la familia. Ay, no sé por qué está rayándose eso. Bueno, en cuanto a niveles de protección, que sea, que tenga la familia un estilo educativo normativo, pero negociador, que, ¿no? Que pongan los límites y a la vez puedan negociar. Depende de las cosas, ¿no? Que sea un estilo educativo que desarrolle la autonomía y la responsabilidad, que haya un clima familiar que equilibre el afecto con la tolerancia y los límites, que haya tiempo compartido en familia. Muchas veces le pregunto a los adolescentes, ¿y pasas tiempo con tu familia? Y me dicen, no, mi papá está en su celular o trabajan todo el día, llegan en la noche, ni siquiera fines de semana porque están durmiendo todo el día. Entonces, y no es que, por ejemplo, a los adolescentes no les guste pasar el tiempo con sus padres. Hemos dicho que sí, ellos tienen que alejarse, ¿no? Como que atender distancia, preferir estar con los amigos, pero eso no significa que también no quieran sentir el cariño de sus padres, ¿no? De su familia. Que haya una buena comunicación entre los miembros, una promoción de hábitos saludables, no ejercicio, una alimentación adecuada, ¿no? Y que haya un adecuado manejo del estrés y resolución de problemas. Si los adolescentes ven a los padres que se desesperan, que gritan, que golpean, ¿no? Ante algún estrés o problemas, entonces no van a tener un modelo adecuado de cómo manejar el estrés. Pero si hay un manejo adecuado, entonces va a ser un nivel de un factor de protección. En cuanto a los factores de riesgo de protección, de riesgo y de protección sociales, en cuanto al riesgo, ¿no? Que tengan conflictos ellos con sus pares o que no tengan amistades, el bullying o ciberbullying, ¿no? Que es el acoso escolar, cuando migran, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Eso también muchas veces puede ser un factor de riesgo porque es un cambio para ellos, ¿no? Eh,
adolescentes que no tienen hogares, que están institucionalizados o refugiados, que sufren de marginación, ¿no? Que pertenezcan a minorías étnicas o culturales o religiosas, la pobreza o falta de recursos, ¿no? La dependencia del grupo, ¿no? Por ejemplo, las pandillas, ¿no? Relaciones con grupos cuyas actitudes o actividades van a incentivar el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, si ellos están en estos grupos, obviamente van a ser más vulnerables. ¿Cuál es cuáles son los factores de protección? Dar oportunidades educacionales, recreativas, deportivas, buenas relaciones sociales, relacionarse con diversos grupos, ¿no? Y con grupos cuyas actitudes, ¿no? Sean sanas, ¿no? Que no estén en consumo de sustancias, ¿no? Y hay que desarrollar estrategias personales que también faciliten la independencia del grupo, ¿no? Que no tenga que seguir todo lo que hace el grupo, ¿no? Es importante pertenecer, pero a la vez también, si veo que están haciendo algo que no está adecuado, entonces yo no lo hago. Entonces, no todo malestar que va a tener el adolescente es un trastorno mental. Hasta un tercio de las personas pueden presentar adolescencias, digamos, turbulentas, con tormentas emocionales, mecanismos de regresión, conflictos con progenitores e iguales, problemas de su identidad, de su autoestima y comportamientos impulsivos. Sin embargo, no necesariamente todo ello va a ser un trastorno mental. Hay una demanda mm, bastante importante de petición de herramientas para poder tolerar el malestar y gestionar las emociones, y eso hay que ayudarles también, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en los adolescentes? Trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, ¿no? Depresión, trastorno bipolar, trastornos de conducta alimentaria, que ya los hemos mencionado también, consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Trastorno de desregulación del estado de ánimo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que no es que comienza en la adolescencia, sino que se puede complicar en la adolescencia por diversos factores, abuso de las nuevas tecnologías. En esta etapa de la adolescencia también son propensos a que puedan presentar psicosis, eh, son más propensos a autolesiones, a conducta suicida y suicidio, ¿no? Y también trastorno de conducta disocial. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma que debemos de identificar, ¿no? Para poder derivar? Que estos estados de ánimo, ¿no? Que sean muy intensos, que sean dolorosos y que sean duraderos, ¿no? Que estas preocupaciones o miedos que tengan interfieran con su funcionamiento, ya sea en el ámbito familiar, escolar o social, que se aíslen también socialmente, ¿no? Que sus crisis de ansiedad sean frecuentes, ¿no? Que no tengan capacidad para disfrutar, ¿no? Que no me siento aburrido. Los adolescentes va a ser difícil que digan que se sienten tristes. Ellos más que nada van a decir que se sienten aburridos, apáticos, que no tienen ganas de hacer nada, ¿no? Que puede ser una depresión. Ideas de conducta o de autodaño, ¿no? O conducta suicida, ¿no? El autodaño no necesariamente es una conducta suicida, pero hay que que tenerlo, digamos, como siempre en observación, porque es una manera también de liberar el estrés, el dolor, que no es una manera adecuada, ¿no? Y eso se les explica gestionando el malestar, ¿no? Pueden tener también mucho perfeccionismo, ¿no? O estándares no realistas, ¿no? Como esto de la distorsión corporal o de querer, ¿no? Bajar demasiado de peso, ¿no? Y llegan a una desnutrición que puede ser muy grave, ¿no? Restricción de su alimentación, ¿no? Hay que estarlos observando, ¿no? Si comienzan a restringirse, ver qué está pasando, qué están pensando, ¿no? Si hay atracones o purgas también, ¿no? Si hay cambios drásticos en su peso, si no son capaces de cumplir tareas o compromisos, ¿no? Pero a largo plazo hay que ver qué está pasando. Si ya tienen problemas con la higiene, ya sea por una obsesión
o también negligencia, ¿no? Los extremos, ¿no? Si hay agresiones físicas o verbales, fugas, ¿no? O sea, que se escapan de la casa. Si vemos que están en abuso de sustancias, ¿no? En ventas de drogas, uso de sustancias, ¿no? En el grupo de pares, ¿no? Que tengan múltiples accidentes, ¿no? Encuentros con armas de fuego o punzocortantes, que la toma de riesgo sea excesiva, ¿no? Como hemos mencionado, hay hasta cierto punto, ¿no? Una toma de riesgos, pero que ello no, este, tenemos que ver hasta qué punto, hasta qué límite, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos que, ¿no? Enseñarles que uno hasta punto tú puedes llegar solo, pero más allá no, ¿no? Porque más allá es peligroso, ¿no? No te puedes venir a oscuras, en fin, ¿no? Manejar ebrio, obviamente, ¿no? Enviar mensajes mientras maneja. Si hay ausentismo, fracaso, abandono escolar también, ¿no? Es una señal de alarma. Ya sea que ellos ejerzan o sean víctimas de acoso escolar, también hay que tenerlo en cuenta como una señal de alarma. Gastar muchas horas al día, ¿no? En pantallas, ya sea celulares, tablets, ¿no? Eh, que publiquen cosas muy personales en redes, ya sea de ellos mismos como familiares, ¿no? Promiscuidad sexual, ¿no? Si encontramos comida podrida en la habitación, ¿no? Los adolescentes en general, la mayoría, no todos, porque hay otros que son bastante ordenados, pero una característica frecuente es que sean desordenados. Pero hay que acompañarlos un poco en que, a ver, ya yo eh, te acompaño para que vayas ordenando tu cuarto, ¿no? Y revisando, ¿no? Porque muchas veces pueden esconder, ¿no? Comida, sobre todo los pacientes que tienen problemas de conducta alimentaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que la prevención, ¿no? Es la categoría básica para el trabajo en el adolescente, ¿no? Por eso hemos hablado de los factores de riesgo, de los factores de protección, ¿no? Entonces, esta prevención va a ayudar, digamos, ¿no? A que podamos ver las expresiones de vida de los adolescentes, ¿no? Y en sus diferentes aspectos favoreciendo, ¿no? Y construyendo espacios que los ayuden en sus estilos de vida que sean de una manera más saludables, ¿no? Y a la vez también hay que fortalecer las instancias tanto de la familia como educativas, comunitarias, grupales, ¿no? Mantener climas afectivos y respetuosos en las relaciones interpersonales, intergeneracionales, ¿no? Y con los entornos sociales de referencia, ¿no? Para que estos sean espacios de contención de los jóvenes y de los adolescentes. Entonces, para recortar, ya como la manera de ir terminando, concluyendo, hay muchos cambios a todos los niveles en la adolescencia, ¿no? Una etapa en donde van a buscar la consolidación de su identidad, de su integridad y su independencia. Es un crecimiento importante, no solamente a nivel físico, sino también a nivel maduracional del cerebro, de sus emociones, de sus aspectos psicológicos. Van a tener cambios en su autoimagen y en su autoestima. Van a buscar la integración social y hay que ayudarlos en ello. Van a tener un pensamiento propio y crítico. Y eh, tener en cuenta que en los adolescentes el aumento de los trastornos mentales va a ser multicausal, ¿no? Como hemos visto, ellos biológicamente van a estar vulnerables y a la vez también hay factores de riesgo en la familia, en la comunidad, ¿no? Y en la escuela. La familia y la escuela y bueno, también la sociedad van a jugar un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los adolescentes, ¿no? Entonces, eh, la escuela muchas veces va a ser un entorno privilegiado que se puede convertir en un factor de protección, por ejemplo, cuando en la
casa hay problemas, pero también, digamos, digamos como viceversa, ¿no? Cuando hay problemas en la escuela, si en la familia no encuentro el soporte adecuado, entonces va a ser, mm, digamos, como que se multiplican los factores de riesgo, ¿no? Entonces, es clave para ello hacer un buen diagnóstico diferencial para poder distinguir el malestar de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, me siento mal porque me peleé con mi amiga, ¿no? Porque no me saqué una mala nota, ¿no? Eh, eh, porque no me dieron mi gusto, ¿no? A los trastornos mentales que ya hemos mencionado cuáles son las señales de alarma, ¿no? Entonces, para ello es importante trabajar en red, ¿no? Tanto a nivel educativo como en los servicios sociales y en la salud mental especializada, ¿no? Entonces, en este curso de pediatría, por eso estamos hablando así de una manera general, digamos, cuáles son los problemas de conducta y emocionales que pueden presentar los adolescentes, cuáles son los factores de riesgo y qué cosas podemos identificar como señales de alarma para poder derivar, digamos, ¿no? A la especialidad, ¿no? Entonces, bueno, ya esto es en resumen. Y es conveniente que quienes actúen con los adolescentes conozcan la conducta que se espera de ellos, ¿no? Cuál es no solamente la conducta, sino, digamos, cuáles son sus cambios en sus pensamientos, en el aspecto psicológico, emocional, y tener también un conocimiento de la conducta humana en general para poder comprender y ubicar las actuaciones de los adolescentes. Entonces, diremos que la adolescencia es un momento para desarrollar los sentimientos de amistad y generosidad, de desarrollar la comprensión de la naturaleza humana y el carácter, y que representa además una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno a aferrarse al pasado e igualmente el poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Gracias. Y bueno, acá algo que comentaba Mafalda también que me encanta es el, los adultos dicen, ¿no? Cambiar el mundo, ay, son cosas de la juventud. Yo también cuando era adolescente tenía esas ideas y ya ve. Entonces le dice Mafalda a sus amigos, ¿no? Sonamos muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Gracias. Doctora, Eh, muchísimas gracias por su ponencia, estuvo muy bonito, muy interesante. Tenemos algunas preguntitas, pero quizás ujú, por el tema del tiempo nos apremia a continuar con la siguiente ponencia. ajá, En su participación tenemos un, un diploma para usted y también un pequeño recuerdo que prontamente se le hará llegar. Muchísimas gracias. ok. Gracias.